Buenos días, hermanos, los aquí presentes y los que nos están viendo desde su casa por causa de esta pandemia que pues ha regresado con fuerza, muchos contagios. Gracias a Dios, el Señor pues nos está cuidando, el Señor nos está ayudando. Estamos orando por ustedes, queridos hermanos, que están pasando dificultades, que están pues en resguardo, que están en aislamiento, que están en casa. Tengan ánimo, el Señor no se equivoca y el Señor cuida de nosotros siempre y cumple su plan, y es nuestra oración que siga cumpliendo este plan de Él en nuestras vidas para que nuestra fe salga más reluciente que el oro, que es de lo que se trata. Pues vamos a iniciar, vamos a orar, que el Señor utilice su palabra y que la aplique en nuestros corazones. Bendito Dios, te alabamos, engrandecemos tu nombre, te agradecemos porque nos has dejado tu palabra, nos has dejado esta guía, esta luz a nuestros pies, y nos reconforta saber que tú guiaste a Abraham a esa tierra donde tú se la prometiste y donde hiciste un pacto con él que nada ni nadie iba a poder desbaratar. Un pacto y unas promesas inigualables. Asimismo con nosotros tú has hecho un pacto. Tú nos has prometido salvarnos, has prometido santificarnos en ese proceso y has prometido glorificarnos y que entraremos a tu morada eterna. Confiamos en esas palabras, Señor, y mientras estamos aquí en la tierra también es nuestro deber santificarnos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, ver nuestra propia vida, luchar contra nuestra carne, luchar contra nuestra mente, despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo y seguir avanzando en santificación cada día. Ponemos en tus manos esta palabra del día de hoy y, Señor, que tú la uses para tu gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues hermanos, como antecedente, pues iniciamos a ver la semana pasada el capítulo 4 de primera carta a los tesalonicenses, en donde veíamos algo pues bien interesante, la voluntad de Dios expuesta tal cual. En el versículo 3, Pablo menciona, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y vimos que en la sesión pasada, que Dios nos quiere lejos, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual. También que sepamos cómo cuidar nuestro propio vaso. Veíamos que podía significar nuestro propio cuerpo o nuestra propia esposa. Pero en total santificación y honor, no como los gentiles. Veíamos prácticas abominables que pues ha hecho el mundo a lo largo de su historia, que a Dios no le agradan para nada. Y siguiendo con ese mensaje también dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Pero lo que hoy vamos a ver es, de la mano con esa exhortación, Pablo nos invita, nos llama de parte de Dios a vivir honradamente. Como introducción a este mensaje, entre los años 1346 y 1361 se produjo una terrible pandemia llamada la peste negra en Europa y Asia, en donde pues las cifras pues no son ciertamente conocidas a detalle, pero se calcula que entre 80 y 150 millones de personas fallecieron con esa peste, con esa plaga. En ese entonces el Papa Clemente VI se le ocurrió decir que esta enfermedad era propiciada por el pueblo judío. Dios estaba castigando a todos por causa del pueblo judío. Fue una ocurrencia de él. Él señaló a los judíos como los culpables y todo el mundo les agarró ira.
quiso vengarse de ellos. Muchos judíos fueron prácticamente aniquilados. Murieron unos por la plaga y otros por la venganza, por la furia del pueblo que creyó que había sido por su culpa. Mientras tanto, el Papa padecía una extraña dolencia a la cual los médicos le recomendaron que durmiera entre antorchas, entre fuego, lo cual, con descubrimientos recientes de esa plaga, fue transportada por medio de las pulgas. Es una bacteria que estaba en las pulgas, que se alojaban a su vez en las ratas, y al matar las comunidades de ratas, y al ser una época de poca higiene, mucha insalubridad, llegaban a las personas, y fue como mataron a tanta gente. Pero como el Papa tenía ahí fuego, pues las pulgas no se acercaron y no llegaron a él. Él sobrevivió a esta pandemia. ¿Qué les quiero decir con esta introducción? Pues número uno, que este señor calumnió a un pueblo sin saber la causa, los calumnió. También incitó a todas las naciones a tener odio por ese pueblo, quizá a tomar venganza por sus familiares muertos. Y lo que hoy veremos es un contraste total, porque Pablo se refiere aquí al amor fraternal y al hecho de vivir, de conducirse honradamente, no meterse en los asuntos de otros, sino ocuparse en sus propios asuntos. Eso es de lo que Pablo nos quiere exhortar esta mañana. Y doy lectura ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Dice así: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Mi hermano, pues si tú no sabes cómo vivir honradamente, aquí te van 4 mandamientos que Pablo hace a la iglesia de Tesalónica y por supuesto a nosotros también. Número 1, ¿cómo vivir honradamente? Pues mostrando amor fraternal. Aquí Pablo utiliza esta palabra que en el griego es una sola y es Filadelfia. Lo conocemos por el quesito tan rico o por la ciudad, tanto la que aparece en la Biblia como la ciudad actual. Filadelfia significa amor fraternal. Esta palabra está compuesta por 2 palabras griegas, fileo y adelphos. Por un lado, fileo significa tratar a alguien como uno de los suyos, como alguien familiar, como alguien cercano. Se usa para el amor entre esposos, de padres a hijos, entre hermanos, entre amigos, entre patrones y siervos. Tiene un sentido de amar, pero el sentido, a diferencia del amor ágape, es más un sentido de tener agrado por. Aunque en el Nuevo Testamento con frecuencia son intercambiables, ágape y fileo, tienen la misma connotación, el amor, aunque debe notarse que ágape es un término más profundo y más cálido. Y bueno, entendemos que también es un amor, pues el amor que Dios ha derramado hacia nosotros y el amor que debemos hacer para con Él, y en ese mismo sentir amar a los hermanos. Pero aquí fileo se aplica pues más en ese contexto de pertenencia, de sentirse parte de algo y tener agrado por esa persona, por ese familiar, por ese amigo, por ese hermano.
Y por otro lado, la palabra adelphos, esto me recuerda a mi padre, que se llama Adolfo, de ahí viene su nombre, de adelphos, que significa hermano, tanto hermano en la carne como hermano espiritual. Esto es, si eres hijo del mismo padre, es tu hermano, es tu adelphos, tu Adolfos. En este caso, pues al ser hijos de nuestro Padre Celestial, pues nosotros somos hermanos. Y aquí vamos a otro versículo en Primera de Juan 4:21, porque pues ustedes saben que Juan habló mucho acerca del amor, y para que nos quede un poco más claro a qué se refiere esto de Filadelfia. Primera de Juan 4:21 dice así: y este mandamiento tenemos de Él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Siguiendo ahí al 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí estamos viendo la relación de un mismo Padre. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Esto es, a tu hermano. Tú has nacido de Dios y otra persona ha nacido de Dios, que los convierte en hermanos. Y si amas a Dios, es mandamiento amar a tu hermano. Esta enseñanza pues también ya la leímos en la lectura inicial con nuestro hermano Ray, en Mateo 25, del 34 al 40. En este pasaje Jesús se pone como el rey, pero dice que va a haber un día en donde va a hacer diferencia entre sus ovejas y las cabras. Sus ovejas que oyen su voz y las cabras que no oyen su voz y que son rebeldes y que se van y que no obedecen a su rey, a su pastor. Y aquí Jesús está premiando a sus ovejas que mientras estuvieron en la tierra sirvieron y atendieron a otros. Ya no viéndolo como ovejas, viéndolo como hermanos, les está diciendo: ustedes sirvieron y atendieron a sus hermanos, aún a los más pequeños, a los que algunos todavía no consideran hermanos. Ustedes sí, y los sirvieron y fueron atentos con ellos. Muestra el Señor 6 características. Las voy a mencionar. 1, tener hambre. 2, tener sed. 3, ser forastero. 4, estar desnudo. 5, enfermo. Y número 6, en la cárcel. Son 6 necesidades que podemos tener a lo largo de toda nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha tenido hambre? ¿Quién de nosotros no ha tenido sed? ¿Alguno de nosotros se ha sentido como extranjero en algún momento, como forastero, como perdido? ¿Alguno de nosotros ha estado desnudo, le ha faltado abrigo? Todos nosotros hemos estado enfermos y algunos tal vez han estado en la cárcel o están actualmente en la cárcel. Yo te hago la pregunta, hermano: ¿has tenido oportunidad de servir en alguna de estas áreas a tus hermanos? Hoy en día la tienes, hoy tienes esa oportunidad. Algunos de nuestros hermanos están enfermos, no pueden salir, algunos tal vez padecen hambre, no tienen la despensa completa, algunos tal vez no tienen abrigo. La humildad también expresada en este pasaje de las propias ovejas que ni siquiera recuerdan ese hecho como algo trascendental, como algo que lo hayan puesto en su propósito de año nuevo. Voy a darle de comer al hambriento. Estos hermanos lo hicieron
Y cuando Jesús los quiere premiar, los quiere reconocer, le dice: Señor, ¿pero en qué momento hicimos eso? Pues lo hiciste a todos tus hermanos, y es como si me lo hubieras hecho a mí. Eso es una muestra de humildad, que no están queriendo ser vistos por los otros, que no están queriendo obtener una recompensa, sino simplemente lo están haciendo por ese amor de hermanos. Ahora, otra pregunta, hermanos. La primera era: ¿lo has podido hacer? ¿Has podido amar y servir a tus hermanos? Esta sería: ¿lo has hecho solamente amar a tus hermanos de palabras o de hechos? Y aquí hay dos textos muy interesantes. En Santiago 2, 15 y 16 nos va a expresar lo siguiente. Santiago, que está también exhortando en ese pedacito de su carta hacia que la fe sin obras está muerta, hace esta mención y dice, Santiago 2, 15 y 16: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Primera de Juan 3, 17 y 18. Para complementar esta idea y este pensamiento, Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto, mis amados hermanos, nos está llevando al siguiente paso. El primer paso quizá es ver la necesidad, es ver la carencia en el hermano, ver que necesita algo. En segundo lugar, pues es ponerlo en práctica. ¿Qué vas a hacer? Si el Señor te lo puso para que lo vieras, era por algo. Y si el Señor está poniendo en tu corazón suplir la necesidad, hazlo. No caigas en la burocracia, tengo que hacer un análisis financiero, tengo que consultarlo con 5 o 6 personas hasta que me autoricen. Sí, hermano, si el Señor lo ha puesto en tu corazón, ayudar a hermanos con carencia, hazlo. Hazlo, sé guiado también por el Espíritu Santo, sé guiado en oración, pero aquí lo que nos llaman a estos pasajes es a que muestres el amor de Cristo para con los hermanos. Pablo aquí a los hermanos en Tesalónica les dice algo asombroso. En nuestro versículo 9, nuestro versículo base, dice ahí: pero en cuanto al amor fraternal, ahorita explicamos qué es el amor fraternal y cómo podemos hacerlo, pero Pablo les dice: ustedes no tienen necesidad de que nadie les escriba. ¿Saben qué? Ustedes ya no tienen que meterse a un curso de cómo mostrar el amor fraternal, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios. Esto es muy interesante. Aquí Pablo, pues en palabras simples y llanas, les está diciendo: no necesitan una corrección ni una indicación, sigan como van. Ustedes ya vieron el camino y están caminando en él, vayan. Yo no les voy a decir que hagan esto o que hagan lo otro, ya lo están haciendo. Entonces, ¿cómo lo supieron? Pues dice aquí Pablo: lo aprendieron de Dios. Y esto es digno de resaltar, porque Pablo no llega a un grado de adularlos, de alabarlos, en decir: oh, qué buenos son ustedes, tesalonicenses,
sino que ahí también los pone en su lugar, les dice, esto lo aprendieron de Dios. Dios se los enseñó. En el versículo previo, en el 8, les dice que el Espíritu Santo les ha sido dado. Entonces ellos tienen el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Pues toda la diferencia. Si tú no tienes el Espíritu Santo, simplemente tú no puedes amar a tu hermano. Simplemente tú no puedes amar a Dios. Tú no puedes amar genuinamente sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es indispensable para llevar a cabo esta clase de amor fraternal. Y aquí la palabra que sí usa Pablo es la palabra ágape. ¿Se fijan cómo sí son intercambiables? Por un lado les dice en cuanto al amor fraternal, en cuanto al Filadelfia. Yo no tengo nada que decirles porque ustedes han sido enseñados por Dios a ágape, a amarse unos a otros. Esta palabra ágape, en comentario de nuestro hermano MacArthur, dice que expresa la forma de amor más pura y noble, guiada por la voluntad y no motivada por apariencias o por atracciones emocionales o por una relación sentimental. Pablo estaba convencido de que ellos amaban así a todos los hermanos. Y por lo tanto, estos tesalonicenses no solo demostraban amor ágape en su congregación, también lo hacían con otros hermanos que estaban por toda Macedonia, como dice en los versículos siguientes. Entonces Pablo les dice, ustedes lo han aprendido de Dios. El Espíritu Santo que está en ustedes les impulsa y les guía a amar a sus hermanos, y lo han hecho muy bien. Aquí en segundo lugar dice Pablo, en verdad lo practican, haciendo referencia a Santiago y a Juan que ya leímos. No solo lo están haciendo en palabras, de lengua, lo están practicando de verdad. De este modo, el que ama a Dios, como decía en primera de Juan, que ame también a su hermano. Los creyentes aman al pueblo de Dios. Los creyentes aman a sus hermanos. Esta es una señal inequívoca del pueblo de Dios, que se aman. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, en el siglo II, él dio testimonio de que los paganos decían esto de los cristianos: miren cuánto se aman. Sin duda, esas muestras de amor de la iglesia primitiva y del cristianismo a lo largo de toda la historia, porque hoy yo puedo dar testimonio de que los creyentes se aman. Yo podría decir que esta iglesia ha amado mucho a sus hermanos, y aún no solo a los de esta congregación, sino a otros hermanos allá afuera. Yo podría decir, como esos paganos en el siglo II, miren cómo la iglesia El Faro ama a sus hermanos. Y eso es para la gloria de Dios y para alabanza de su nombre, porque Él los ha enseñado, hermanos, y ustedes lo practican en verdad. También aquí Pablo, sin menoscabar eso que están haciendo, les insiste, bueno, abunden en ello más y más. Esto simplemente quiere decir, no se cansen. Lo están haciendo muy bien, síganle. Abunden, ya veíamos que esa palabra abundar significa derramar, significa que algo llega a su tope hasta que tienes que decir, basta, suficiente, ya, sobra. Esto está en exceso. Pero mis hermanos, si en algo podemos exagerar, que sea en amarnos unos a otros. Ese es el llamado del apóstol Pablo aquí para la iglesia en Tesalónica y para nosotros hoy en día. Si hemos sido enseñados por Dios a amarnos, si en verdad lo practicamos,
pues que lo sigamos haciendo y abundemos en ello más y más. A partir de aquí parece que toma un pequeño giro, pero sigue dentro de la misma enseñanza. La santificación, recuerden que estamos viendo en cómo ser santos, pero aquí cómo vivir honradamente. Pablo dice en el amor fraternal, y aquí en el versículo 11 también nos llama a una segunda manera de vivir honradamente. Dice versículo 11, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila. Esta sería una manera de vivir honradamente, llevar una vida tranquila. La primera palabra, que tengan por su ambición, pareciera que se contrapone. Por un lado te dice, afánate, pero por otro lado te dice, vive tranquilo. Pareciera que el apóstol está jugando, haciéndote un juego de palabras, en donde te dice, afánate en no afanarte. Preocúpate en vivir tranquilo. Una vida tranquila es tener reposo, tener descanso, estar libre de trastornos o conmociones. En comentario del hermano MacArthur dice así: en espera del regreso del Señor Jesús, los creyentes deben llevar vidas tranquilas, libres de conflictos y hostilidades con los demás, cosa que es un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. Pablo lo cita también en 1 Timoteo 2, del 1 al 13. Hay unas páginas más hacia su derecha. 1 Timoteo 2, del 1 al 3, está diciendo así: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí nos está ampliando la información. Está diciendo Pablo, procuren, oren por sus mismas autoridades, para que los dejen vivir tranquilos. ¿Acaso les gusta vivir con persecuciones? ¿Acaso les gusta vivir teniendo que moverse de un lugar a otro, teniendo conflictos con todo el mundo? Mejor oren para que puedan llevar una vida tranquila. Que no se entienda esto a que Dios nos va a librar de la persecución y esa es su voluntad y esto agrada a Dios, porque también ya lo hemos visto que ser creyente implica persecución, implica pues ir en contra de la corriente, implica ser enemigo de todo el mundo. Pero en lo que estamos en este cuerpo debemos procurar una vida tranquila, libre de conflictos. También en 1 Corintios 7:15, solo lo menciono al final, dice que Dios nos ha llamado a vivir en paz. En el Salmo 4:8, que muchos hacen esta oración al dormir: en paz me acostaré y así también dormiré, pues solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Es sin duda algo a lo que anhelamos todos: vivir en paz, dormir en paz. El Señor Jesús fue llamado el príncipe de paz en Isaías 9:6. El saludo común de los judíos era paz, shalom. Relacionado siempre en las cartas de Pablo, saluda con paz. El deseo interior de cada ser humano es vivir en paz, no en guerras, no en conflictos, vivir en paz. Hermanos, estamos llamados a vivir en paz, a tener una vida tranquila, a no propiciar nosotros el conflicto.
no entrar nosotros en rencillas con los demás, sobre todo, como veremos después, con los de afuera. Aquí ni Pablo ni siquiera se mete y ni se preocupa en decir entre ustedes, hermanos, porque ya les dijo, ustedes se aman, ustedes han procurado el bien de ustedes mismos como hermanos y de no solo de su congregación, sino más allá de sus fronteras. Ni se detiene Pablo a mencionar que entre ellos pudiera haber conflicto, que de hecho, pues siempre hay conflictos. Pero aquí nos está llamando a llevar una vida tranquila, sobre todo poniendo el énfasis con los de afuera. ¿Qué nos queda? Pues que con los de adentro, eso es ya de plano, de por sí. En tercer lugar, otra manera de vivir honradamente, dice el apóstol Pablo, ahí en 11b, y se ocupen en sus propios asuntos. Qué importante es esto, ocuparse en sus propios asuntos. Esta frase no sabemos si la hace Pablo de forma general o debido a algún asunto en particular con alguno de los hermanos, porque vemos también que en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, 11 y 12, él toma este espacio para hacerles pareciera esta misma exhortación. Segunda de Tesalonicenses 3, 11 y 12. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Al Señor no le agradan los ociosos, no le agradan los entrometidos que andan de casa en casa, buscando el chisme, buscando averiguar qué esconderá el hermano, qué hará cuando nadie lo ve, qué estará pasando en su casa, cómo educará a sus hijos, etcétera. Aquí Pablo está exhortando a los hermanos a que se ocupen de sus propios asuntos. En Proverbio 27, 23 dice que cuides a tu propio rebaño. Hermano, imagínate que estás en la montaña, ahí donde se juntan todos los rebaños, muchos pastores, que cada quien tiene a sus ovejas, y tú estés más interesado en las ovejas del otro que en las tuyas. Que te tenga que decir otro, hey, un lobo está devorándose una oveja y es tuya. ¿Cómo? Pero es que yo estaba viendo. Pues sí, ocúpate en lo tuyo, ocúpate en tu propio rebaño, ocúpate en tus propios asuntos. El Señor Jesús también nos lo dijo en el Sermón del Monte, antes de andar diciendo la paja en el ojo ajeno, preocúpate en la viga que tienes ahí, preocúpate en tus propios asuntos. Y cuando ya te ocupes en tus propios asuntos, ahora sí podrás ayudar al hermano a que quite la paja en su ojo. Entonces, mis hermanos, ocupémonos en nuestros propios asuntos. Bastantes cosas tenemos propias como para estar ocupándonos en las cosas ajenas. Podemos y debemos, estamos llamados a la comunión, pero sin ser entrometidos en lo ajeno. Cuarta manera de vivir honradamente, dice ahí el 11c, y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. Trabajar, qué flojera. Trabajar, ¿quién quiere trabajar? ¿Quién quiere trabajar con sus manos? Para los griegos de esa época, la sociedad griega consideraba que los hombres libres no debían rebajarse a trabajar con sus manos.
Para ello tenían esclavos. Pero ¿qué creen? Que los nuevos creyentes en esas regiones griegas generalmente eran de las clases más bajas, incluso esclavos. La mayoría de ellos estaban en esas clases bajas, diferente a lo que la sociedad griega consideraba como una humillación. Ellos lo tenían que hacer. Al día de hoy, mis hermanos, ¿quién de nosotros no trabaja con sus manos? No es una humillación trabajar con nuestras manos. El trabajo es honorable. El Señor lo creó antes de maldecir la tierra. El trabajo no es una maldición. El trabajo Dios lo puso ahí para que sin lugar a dudas lo desarrollemos, lo disfrutemos y veamos cómo servir al Señor por medio de nuestro trabajo. Algunos creyentes en esa época tal vez vislumbraron que la venida del Señor estaba muy cerca, como es la siguiente sección de esta epístola. Pablo, y es una obligación de todos nosotros decir, el Señor viene. Y como lo dijo en sus propias palabras el Señor Jesús, vengo pronto. Señor, bueno, el Señor puede venir hoy mismo, sí. El Señor puede venir mañana, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Dejen todos sus trabajos, dejen sus ocupaciones, vénganse aquí. Mientras esperamos al Señor, pues vamos a entremeternos en lo ajeno, vamos a estar ociosos, vamos a dejar de trabajar y vamos a esperar a que el Señor venga por nosotros. No, hermanos, algunos quizá malentendieron ese concepto y pues se les hizo fácil vivir ociosos, vivir de casa en casa, vivir a expensas de los demás, pensando que iba a ser poco tiempo. Por lo cual Pablo les amonesta de esta manera: lleven una vida tranquila, sin conflicto, ocúpense en sus propios asuntos y trabajen con sus manos. El ocio, dice el dicho popular, el ocio es, y ahí escríbele, ¿qué le dirías? ¿Qué es el ocio? Algunos dicen el ocio es la oficina de Satanás. Algunos dicen el ocio es la madre de todos los vicios, porque surgen de ahí todos los malos pensamientos, las malas actitudes, ya de por sí con nuestra naturaleza pecaminosa surgen. Y si estás ocioso, pues sí, van a ser oficina ahí. El mal de la modernidad es la ley del menor esfuerzo. Queremos inventar algo que haga nuestro trabajo. Una máquina que cuide a los niños. Una máquina que les cambie el pañal. Una máquina que haga el quehacer. Un invento milagroso que tenga vigilados a nuestros niños y los tenga educaditos sin que nosotros sudemos una gota. El invento de que alguien haga el trabajo por nosotros y nosotros nos lo fusilamos, como se dice por ahí. Muchos predicadores quizá están tentados también a hacer eso, buscar en internet un bosquejo ya hecho, ya desarrollado, ya ilustrado, ya ensamblado, solamente te levantas y lo dices. No, hermano, tienes que trabajar el bosquejo, tienes que hacerlo tú. Si así fuera, simplemente diríamos los domingos: hermanos, descarguen el bosquejo del hermano fulano y estúdienlo en casa. Bendiciones, nos vemos el siguiente culto. ¿O saben qué? Vamos a transmitir el culto del hermano sutano y vamos a edificarnos juntos, disfrutando y siendo bendecidos por el trabajo que ese hermano ya hizo. Es obligación de cada hermano hacer su propio trabajo.
Y el Señor ha dispuesto de iglesias locales para que cada quien haga su propio trabajo. También ha dado dones a los hombres y a las mujeres para que hagamos nuestro propio trabajo. Hermano, esto quizá sí se refiere a nuestra vida, a nuestro trabajo allá afuera, pero también lo podemos ver como nuestro trabajo aquí adentro de la iglesia, que trabajemos con nuestras manos, que no estemos ociosos, que no estemos esperando a que alguien más lo haga. Ahora, Pablo ahí al final, en el versículo 12, nos muestra el propósito, el fin de vivir una vida honrada. Dice ahí versículo 12, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. El propósito de estos mandamientos que Pablo nos da aquí es dar testimonio a los de afuera, mostrar integridad hacia los de afuera. Los tesalonicenses ya dieron testimonio del amor para con los de afuera. Vemos en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses ya lo estaban haciendo, estaban viviendo en el amor fraternal con sus hermanos y con los que estaban fuera de sus fronteras. Después también vemos en el libro de los Hechos que Pablo recolecta una ofrenda y los tesalonicenses, siendo parte de la región de Macedonia, envían también esa ofrenda. Ellos ya se estaban conduciendo de esta manera, viviendo una vida honrada. Pablo les insiste y quiere corregir algunos detalles que él pudo ver cuando estuvo con ellos. Y aquí les pone como ese objetivo, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y ustedes mismos no tengan necesidad de nada. Yo les haría estas preguntas porque me las he hecho yo mismo. ¿Cómo vamos a ir a predicar a los de afuera que en Cristo he encontrado quien me ame si no muestro el amor? Imagínense la escena, diciéndole a una persona que te encuentras en la calle: Dios te ama, envió a su Hijo a morir por ti y quiere salvarte. Que la persona te pregunte: muy bien, ¿y tú amas? ¿Tú me amas? No, yo no, pero Dios sí, aquí lo dice en tu palabra, pero yo no te puedo amar. Oye, ¿amas a los hermanos? Si yo me convierto en tu hermano, ¿entonces sí me amas? No te amo, pero Dios sí. Hermanos, qué ilógico sería hablar del amor de Cristo sin tenerlo nosotros. Segunda pregunta: ¿cómo vamos a ir a predicar a los de afuera que en Cristo hemos hallado paz si vivo en conflictos? Es que si tú llegas a Cristo, el Señor nos ha prometido su paz. Mi paz les dejo, no como el mundo la da. ¿Y tú tienes paz? Uy, no, tengo problemas en todas partes. Tengo conflicto con todo mundo. Bueno, ¿de qué paz me estás hablando entonces? Tercera pregunta: ¿cómo vamos a ir a predicar a los de afuera que en Cristo he encontrado el rumbo de mi vida si estoy ocioso? Sí, ahora en Cristo tengo un nuevo propósito. ¿Cuál? Esperar a que Él venga. ¿Y mientras qué vas a hacer? Voy a esperar
quieto aquí a que Él venga por mí. El apóstol nos está invitando, nos está exhortando a que mientras el Señor viene, nosotros llevemos una vida honrada, una vida que dé testimonio al mundo que está afuera, que no le conoce y que puede cuestionarnos y que sin duda lo hace. Como aplicación, yo podría ver, cada quien puede tomar su aplicación con lo que hemos aprendido hoy, pero yo al menos pude ver que Dios quiere nuestra santificación al cuidarnos de pecar en estas maneras. Al estar ocupados en vivir honradamente, evitaremos pecados frecuentes, evitaremos pecados en nuestra vida. Número 1, evitaremos odiar. Evitaremos odiar a los hermanos porque nos hace un llamado a amar a los hermanos, a servirles, a atenderlos, a considerarlos nuestros, como hijos del mismo Padre, pertenecernos. Número 2, también nos ayuda a evitar la codicia. Si estás ocupado en tus asuntos, no vas a estar codiciando lo que el hermano o la hermana tiene. Ocúpate en tus asuntos. El Señor te ha bendecido con cosas que tú tal vez ni te has dado cuenta. ¿Y qué pasa? Que empiezas a ver que los otros tienen una bendición y tú no. Pero tú la tienes, seguramente la tienes, solo que no la has visto o has sido malagradecido con el Señor. También el Señor nos va a evitar de que estemos juzgando, calumniando en chismes, como el Papa Clemente VI, que lanzó esa calumnia y ese chisme. Fueron los judíos, por su causa vino la peste negra. Si tú estás ocupado en tus propios asuntos, trabajando con tus manos, amando a los hermanos, vas a evitar calumnias, chismes. También va a evitar que estés ocioso y que le des lugar al diablo. Y también va a evitar que seas carga a otros, que vivas a expensas de otros. Debes trabajar con tus propias manos, y no solo para proveer a los tuyos, sino para ayudar a otros. Mis hermanos, pues esta sección concluye así. Pablo quiere, y el Señor muestra su voluntad en que quiere que llevemos una vida honrada, una vida honesta, que demos testimonio en nuestros trabajos, que no seamos conflictivos en nuestros trabajos. Que cuando te salgas de tu trabajo no sea porque te sacaron por conflictivo, por rencilloso, por chismoso, por ocioso, sino más bien que puedan decir, lo sacamos por honesto, porque aquí con esta persona no hay para hacer ninguna tranza, ninguna corrupción, no se deja, mira, mejor busca otro trabajo. Que siéntete bienaventurado cuando te corran de tu trabajo por esa causa, y no lo otro. Ahí te deberías de sentir avergonzado, porque no diste testimonio del Señor ni de la vida honrada a la cual Él nos llama a hacer. Oremos. Padre, pues te agradecemos por estos principios, por estos mandatos, porque sin duda pues ponen en nuestra mente lo que debemos hacer, cómo debemos vivir. Perdónanos, Señor, si hemos caído en algunos de estos pecados. Ayúdanos a salir de ellos y ayúdanos a amarnos como hermanos, a no entrometernos, a estar ocupados en nuestros propios asuntos, a vivir en paz, a procurar la paz y a trabajar con nuestras manos para también proveer a otros.
Padre, tú has edificado tu iglesia a lo largo de los siglos con el amor de los hermanos, con manos trabajadoras que han sustentado a otros, con vidas tranquilas de hermanos que vivieron confiando en ti y no se alarmaron con tantas cosas que suceden a su alrededor, con vidas pacíficas y con hermanos amándose los unos a los otros. Nuestro deseo es que hoy en día también el mundo nos reconozca y nos diga: miren cuánto se aman. Ese es nuestro fin, nuestro propósito, porque es un mandato tuyo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buena tarde.